Seguimos por CX30, Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy para el mundo. Estamos por Facebook, en donde estamos, así se llama nuestro canal Facebook, nuestro dominio. Twitter, @ en donde estamos. Por Instagram, en donde estamos, Uru. YouTube, mirá en donde estamos. Libertas.uy es la página web de nuestra organización Libertas, que es una sociedad civil. Precisamente hoy hablamos con el doctor Dequevicius de sociedades planteadas así, asociaciones libres, planteadas por la Constitución de la República. Vamos a seguir con ese tema, ¿no?, de las asociaciones libres. El sistema sindical uruguayo tiene que cambiar, el sistema sindical uruguayo tiene que operar una transformación hacia la pluralidad sindical, tiene que ir hacia el voto secreto de sus autoridades. Ya se plantea la personería jurídica. Parecía mentira, ¿no?, eso que está en la tapa del libro, que asociaciones de esa magnitud, un sindicalismo que incluso es único en estos momentos en el país y que atraviesa cada uno de esos sindicatos toda la actividad económica. Por ejemplo, Sutel atraviesa toda la actividad económica que está en Antel y en UTE. El ZUNCA atraviesa toda la actividad económica vinculada a la construcción en el país, todo lo que tenga que ver con la construcción. ¿No sería importante que también coexistan otros sindicatos dentro de esas actividades? De pronto dentro de esos sindicatos también varias listas con propuestas que sean distintas, propuestas alternativas, hace al ejercicio de la democracia. Y la personería jurídica era evidente que tenía que estar como un primer pasito, ¿no?, primer paso que no alcanza. Tenemos, tenemos una llamada del economista Jorge Caumont. Vamos a ver, estamos saliendo al aire, Jorge. Acá tenemos un mensaje de un oyente que nos dice: buen día, Rubén, me gustaría preguntar al doctor, se refiere al doctor Dequevicius, cómo se restablecen todas las leyes, referéndums, etcétera, derogados anticonstitucionalmente en gobiernos anteriores, si es que eso es posible. Esto nos dice un oyente que es Rubén del Priore, tocayo de quien está conduciendo este programa. Tenemos acá otros mensajes. Bueno, acá hay muchos videos vinculados a liceos, liceos que están teniendo, bueno, colores de la diversidad. Me dicen Liceo 41, Bolche Video, bueno, cantidad de mensajes que estamos recibiendo, en este caso, muchas imágenes vinculadas a liceos que están siendo ocupados prácticamente por estudiantes que arman sus movimientos por la diversidad y ese tipo de cosas. Después veremos más tranquilamente el material. Vamos a intentar establecer un contacto con el economista Jorge Caumont, que me está escribiendo. Esperemos que no haya ningún inconveniente. Ayer tuvo un inconveniente vinculado a temas precisamente administrativos, de pagos, y se le había complicado. Sí, le voy a mandar, me dice, le voy a mandar los datos a Caumont para que ingrese. El link de ingreso le estoy mandando, Eduardo. Este es el link, le estoy diciendo. Este es el link para ingresar. Radio Verdad esto, ¿eh? Parece un reality de radio, Eduardo. Parece un reality. Nos falta un poco de música, lamentablemente no podemos porque está el tema de Facebook que te rastrea muchísimo por temas del copyright y también YouTube. Pero vamos a ver si podemos conversar con el economista Jorge Caumont. Hay temas que le quiero preguntar. Respecto a este tema, tocayo, le digo al oyente con mucho respeto, Rubén, vamos a seguir tratando este tema. El tema de las leyes que inclusive son, como por ejemplo la ley 19.550, que creó la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad para instruir a juzgados especializados en ese crimen, supuestamente, digo, porque la ley dice que fueron cometidos en los años o en el ciclo 1973-1985. Una aberración jurídica. Una aberración jurídica que me gustaría después conversar con varios juristas, ya lo venimos tratando con el doctor Subía. ¿Por qué? Porque el derecho penal tiene un principio que lo informa, que es universal, y que así lo consigna nuestra Constitución, y así también lo consigna nuestro propio Código Penal, que es el principio de la no retroactividad de la ley más grave o de la figura delictiva recién creada.
Una figura delictiva que recién se crea no se puede aplicar hacia el pasado porque tiraría por tierra, desestabilizaría totalmente el régimen de la igualdad ante la ley, el régimen de igualdades y de certeza jurídica de los ciudadanos. No se puede aplicar hacia atrás un delito inexistente. Y el delito de lesa humanidad es ratificado en nuestro país en el año 2006 respecto a que nuestro país suscribe al Estatuto de Roma, que es el que establece los delitos de lesa humanidad. Es el instituto creado, jerarquizado internacionalmente y tipificado penalmente por el Estatuto de Roma, que es la Corte Internacional Penal, que se establece precisamente en Roma, en la ciudad de Roma, en el año 1998. Pero Uruguay suscribe, entre los más de 120 países que suscribieron a este tratado, o a este estatuto de la Corte Internacional Penal, en el año 2006. Y lo que dice el Estatuto de Roma, inclusive, es que se aplicarán esos delitos a partir de la fecha en la cual el Estado Nacional, en su plena soberanía como Estado Nacional, suscriba, a partir de la fecha en la que suscribe. Es decir, ese delito se tipifica entonces existente en el orden jurídico de un país como el caso del nuestro, a partir de que suscribe, es decir, a partir de esa fecha, y se aplica por principio del derecho penal, lo cual explicita el Estatuto de Roma hacia el futuro. Por lo tanto, la imprescriptibilidad de la que se habla, y se habla muy mal, yo no puedo creer que se hable de imprescriptibilidad hacia el pasado, porque la imprescriptibilidad del delito es hacia el futuro. Una vez instalado el delito, esa tipificación, esa nueva figura delictiva, hacia el futuro, por la gravedad del delito, por ser un delito de lesa humanidad, es decir, todos aquellos crímenes que atentan contra la integridad humana, contra la existencia humana, contra nuestra naturaleza humana, bueno, no tienen fecha de caducidad, hacia el futuro, pero hacia atrás no pueden ser aplicables porque ese delito era inexistente. Eso es una aberración jurídica de la cual, inclusive, el primer mandatario tendría que salir a explicarnos, en su calidad de presidente y en su calidad de doctor en Derecho. Así las cosas empiezan a quedar más claras ante la población. Lo mismo que el tema de la inversión de la carga de la prueba para aquellos delitos considerados que son delitos de género, de violencia de género contra la mujer, porque en nuestro país hoy existe el hecho de que por la sola denuncia de una mujer, un hombre quede privado de su libertad porque se lo presume culpable hasta que demuestre lo contrario. Cuando es a la inversa nuestro orden jurídico. Nuestro orden jurídico establecido en el Código Penal, en la Constitución de la República, a través de lo que es el debido proceso, se establece que todos somos presuntamente inocentes hasta demostrar lo contrario, y precisamente el juicio, y en este caso un juicio penal, es la oportunidad judicial que nos brinda el Estado de poder esgrimir nuestros derechos y poder demostrar que somos inocentes, o que la otra parte tenga la oportunidad de demostrar que somos los culpables de ese delito. Ese orden fue invertido en el caso de los delitos de género, elementos extraños, ¿verdad? Y en ese sentido, a través de esos elementos extraños, es que hay que hablar de perversión o corrupción en el concepto judicial del Estado, y no llevarlo para el terreno de yo no considero que el Poder Judicial tenga gente que obre de mala fe. Eso es apelar a generalidades, apelar a verdades de perogrullo, porque nadie está hablando de personas, nadie está hablando de conductas personales, sino que se está hablando, cuando se habla de cierta corrupción ideológica, se está hablando precisamente de eso, de que hay una corrupción ideológica en la legislación uruguaya que establece institutos que son anticonstitucionales, que son totalmente anticonstitucionales y que contravierten el orden jurídico de nuestro Estado de Derecho. Por eso es importante hablar del Estado de Derecho, porque sin Estado de Derecho no hay democracia posible. Todo empieza a ser el juego o el ejercicio de lobbies y de mentiras en favor de determinados intereses corporativos o intereses oscuros que vaya a saber uno en dónde se están planteando, y aparece entonces o emerge un discurso pro sistema político. No, no, acá tenemos que contar con una presidencia que estas cosas las hable claro, que hable claramente de estos temas y que explique a la ciudadanía por qué esto habría que legislar, porque hoy tienen mayoría parlamentaria este gobierno,
legislar, por lo menos, la derogación de esa ley que contraviene a la Constitución y al orden jurídico uruguayo cuando habla de perseguir personas por delitos de lesa humanidad en los años 70, en los años 80. Un disparate jurídico, un disparate total. Sí se podrá hablar de otros crímenes, y sí podemos decir que personas de esa calaña, de aquella época, la dictadura, son lamentables, y que se excedieron y que atropellaron derechos, pero hace 50 años ya. Y las personas que hoy están privadas de libertad, que muchas van muriendo en esa privación de libertad, ya son ancianos, gente de más de 80 años, y que en muchos casos fueron subalternos, que solamente cumplieron órdenes de un instituto que es jerárquico, piramidal, como lo es el ejército, y en aquella dictadura donde no habían libertades. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema, y veo que ese tema no está siendo para nada tratado como tiene que ser tratado, pero desde las autoridades, porque en la opinión que va hacia abajo, todo empieza a estar en el territorio de lo discutible, de lo polémico, de lo ideologizado. Pero solamente se puede laudar este tema, se puede aclarar cuando inclusive tenemos la ventaja de contar con un presidente que es doctor en Derecho y que a su vez, respaldado por su Secretaría de Estado, por sus juristas, le expliquen a la ciudadanía uruguaya que esas fiscalías y esos juzgados son aberraciones jurídicas de nuestro orden jurídico. Y se terminó el problema. Y se puede legislar que eso sea derogado. Y que se aplique la responsabilidad del Estado uruguayo respecto al delito de lesa humanidad hacia el futuro, a partir del 2006, porque vaya que hay violaciones a derechos humanos, secuestros, secuestros express, violaciones, y no gastar tanto dinero en burócratas del Poder Judicial instalados ideológicamente bajo un plan de venganza para ir contra personas ancianas a las cuales se les culpa un delito que no cometieron porque no puede ser aplicable. Cometieron otros, seguramente, y habrán cometido delitos aberrantes. No se trata acá de defender militares de ninguna época, ni policías, sino de defender el Estado de Derecho. Si ese Estado de Derecho no se lo defiende, bueno, entonces se empieza a complicar el panorama en cuanto a el curso cada vez más saludable, cada vez más limpio, más transparente de un Estado republicano de derecho. Ese tema está en un debe, y el presidente lo sabe. Ese tema está en un debe, y hay silencio, mutis por el foro. Está muy bien defender la LUC, es fundamental, pero la LUC en este programa la defendemos porque es un instrumento jurídico valioso, no porque es del gobierno. Es porque es un instrumento jurídico que nos favorece a todos en calidad de ciudadanos. Si no, es ir para atrás. Si sacamos todo esto, ya lo sabemos la mayoría de los uruguayos, es ir para atrás. Esto no es votar a favor de o en contra. Acá se trata de ver las argumentaciones jurídicas, técnicas de un Estado de Derecho. Vamos a ver, vamos a una pausa, si te parece, Eduardo, y vamos a establecer contacto con Jorge Caumón, que está con algunos problemitas para ingresar. ¿Dónde estamos? Es una producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. Guión y conducción de Rubén Moyano. Acompañar a tus seres queridos cuando no están bien requiere cariño y también profesionalismo.